la fijan las partes. Las partes pueden decir, el conflicto se generó en la ciudad de Cartagena y quiero que sea la Cámara de Comercio de Bogotá o la Cámara de Comercio de Cali quien me le dé solución al conflicto. Y así será. Ese acuerdo de voluntades, esa autonomía de la voluntad, ¿en dónde se materializa? En un documento que genéricamente se denomina el pacto arbitral. Y eso es un tema que luego en la siguiente característica abordaremos. El pacto arbitral. Y llegamos a la sexta y última de las clasificaciones que compone todo el organigrama de nuestra materia: procesos y medidas cautelares. Y esta clasificación es de una importancia inusitada. El solo hecho de pensar que en la gran mayoría de procesos que se adelantan ante la jurisdicción, en temas internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana, que decreta y practica medidas cautelares, en entidades administrativas que decretan medidas cautelares, pues usted lo primero que dice es, definitivamente, el tema del proceso y la medida cautelar, decíamos hace un momento, la importancia del proceso y la medida cautelar radica precisamente en que en la gran mayoría de procesos, no solo de carácter judicial, sino de estirpe administrativa, se decretan y practican cautelas. Hoy, la enorme importancia de la cautela se ha, digamos, profundizado más, es más fuerte su estudio a partir de la implementación de la medida cautelar innominada en el Código General del Proceso. Y entonces surge una pregunta inicial: ¿de dónde viene la denominación cautela? De allí cautelar. Pensemos en esto, muy coloquial, muy cotidiano. ¿Cuántas veces nuestros padres, hermanos, nuestros compañeros permanentes, nuestros cónyuges nos dicen: mire, mijo, como mi hijo va a ir por allá a esa ciudad que mi hijo no conoce, nunca ha estado por allá en ese sitio, mi hijo, hágame un favor y sea cauteloso, pregunte a dónde se puede ir, cuál es la zona más peligrosa de la ciudad, mi hijo vaya con cautela. ¿Qué nos quiso decir la mamá ahí? La suegra nunca nos dice eso porque a esa señora no le importa, pero la mamá sí. ¿Qué nos dijo la mamá? Cuando nos dijo: mijito, mijita, vaya pero sea cauteloso, vaya con cuidado, sea prevenido. Lo contrario a prevenido sería lo incauto. Cuando uno le dice: pero es que usted sí fue bien incauto, o sea, usted no fue previsivo, no tuvo cuidado. De cauto, de cuidadoso, de previsivo, surge la palabra cautelar. De ahí que cuando uno solicita el decreto y práctica de medidas cautelares, está siendo previsivo. ¿Previsivo de qué? Y aquí vamos haciendo un monachito, yo lo voy a hacer acá, pero corresponde a esta columna número 6 de procesos y medidas cautelares. Cuando a uno le dicen: en el proceso judicial y en ocasiones administrativo, usted debe ser cauteloso,
uno inmediatamente piensa que una demanda se presenta en marzo del 2017 y de acuerdo al artículo 121 del Código General del Proceso, aspiramos a tener sentencia por tarde, por el año que da la norma, en marzo del 2018. La pregunta que nos debemos hacer en este momento nosotros como expertos en procesal es, y no solamente procesal, en lógica colombiana, es, y si el demandado se entera que lo tienen demandado y que eventualmente lo pueden condenar, por ejemplo, en 320 millones de pesos como mínimo, ¿será que él, como buen colombiano, conserva su patrimonio intacto para garantizar el pago de la condena? La respuesta ya, aquí a la distancia ya la estoy escuchando en coro. No, es colombiano. Es decir, va a buscar los mecanismos que tenga a la mano para insolventarse. Va a simular, va a vender con el claro propósito de evadir acción pauliana, va a ocultar, cosa que cuando tengamos el fallo, si no nos hemos puesto las pilas a asegurar su cumplimiento, tendremos una sentencia para enmarcar. O sea, en palabras más jurídicas, la medida cautelar nos garantiza que no nos quedemos únicamente con el concepto de justicia formal, que no es suficiente. Necesitamos llegar a la justicia material. Es que, señores estudiantes, señores abogados, cuando uno escucha a una persona decir que la sentencia le quedó preciosa, pero enmarcar y colgar allá en la sala al lado del cuadro del Sagrado Corazón que tenemos, eso es la negación de la justicia. Esa es la no justicia. Y cuando se presenta la no justicia, es cuando el ser humano vuelve a pensar en la primera forma de solución al conflicto que estudiábamos en teoría general del proceso y que se entiende ya proscrita: justicia por mano propia. Porque él dice, ¿cómo me van a burlar? Y en mi cara. Y uno en ocasiones dice, y mire usted que no es porque no haya justicia, no es porque no haya normas y no haya jueces de la República honestos, probos, diligentes. A veces el descuidado es el abogado, por supuesto que no nosotros. Ese abogado descuidado que en tiempo no practicó medidas cautelares. Entonces, miren ustedes la flechita, señores alumnos. Se presenta la demanda, aún ni siquiera, sería esta primera rayita negra, aún ni siquiera el juez ha entrado a proferir autodemandamiento de pago o auto admisurio de la demanda en los declarativos y ya está decretando una medida o unas medidas cautelares para que en marzo del 2017 anticipadamente garanticemos o vayamos garantizando el cumplimiento del futuro fallo a proferirse. Esto nos permite ahora, a continuación, venir a definir medida cautelar. Volvamos sobre la imagen, sobre el monachito que estamos pintando aquí en el tablero. Una demanda presentada en marzo del 2017. ¿Qué clase de demanda? Podrá ser un declarativo, podrá ser un ejecutivo, podrá ser un liquidatorio, podrá ser un arbitraje. Pero
Un buen abogado como ustedes, lo primero que debe pensar es, ¿y de qué me serviría un fallo si no tengo la garantía previa de cumplimiento de ese fallo? ¿Qué saco con que a Luis lo condenen en perjuicios o lo condenen a pagar la obligación a la que estaba, valga la redundancia, obligado con el acreedor en 320 millones o en el valor que sea, si nunca tuvimos la precaución, nunca fuimos prevenidos, cautelosos de ir asegurando con anterioridad que ese fallo que van a proferir de hoy en un año efectivamente se va a efectivizar, porque por ejemplo tenemos embargado un apartamento que, avaluado en 435 millones, una vez llevado a remate, de ahí saldrán los 320 millones de la condena. Pero créanme, señores alumnos, muchos de nosotros trabajamos en el juzgado, muchos de ustedes son nuestros compañeros que trabajan, como decimos coloquialmente, de la baranda hacia adentro. Muchos de ustedes trabajan con las oficinas de abogados y están todos los días involucrados en esto. Si esperamos hasta que se dicte la sentencia, que nos hagan un monumento, pero por incautos, no por cautos. Y cauto de ahí viene cautelar. Muy bien. Entonces podríamos definir ya medida cautelar. ¿Y qué diríamos sobre la medida cautelar? Diríamos que la medida cautelar es aquel mecanismo por el cual anticipadamente busco obtener la garantía de cumplimiento del futuro fallo a proferirse. Busco anticipadamente garantizar el cumplimiento del futuro fallo a proferirse. Ese fallo se podrá llamar sentencia o se podrá llamar laudo arbitral. En general, es un fallo. Muy bien, volvamos. Por medida cautelar debo entender aquel mecanismo por el cual anticipadamente busco garantizar el cumplimiento del futuro fallo a proferirse. Muy bien. Eso es una definición básica de medida cautelar que luego ya iremos ampliando, porque recordemos que hasta este momento lo que estamos viendo es la primera o las dos primeras características de cada una de las clasificaciones de los procesos. Pero claro, todos estamos mirando este título que tenemos allá en nuestros apuntes. Y este título dice, bueno, yo les traduzco porque con mi letra hay que siempre traducir: procesos y medidas cautelares. Entonces, mis jóvenes abogados, ¿en dónde radica la diferencia entre proceso y medida cautelar? Esa es la pregunta. ¿Por qué en nuestra especialización de Derecho Procesal hay un módulo que se denomina procesos y medidas cautelares? Y claro, nosotros desde nuestro pregrado, faltaría más, tenemos también la obligación de abordar el tema. Respuesta: el proceso cautelar es autónomo, la medida cautelar es accesoria. Volvamos. El proceso cautelar es autónomo, la medida cautelar es accesoria. ¿Eso qué traduce? ¿Eso qué significa? Cuando hablo del proceso,
estoy refiriendo a que